Buenos días, alabado y glorificado sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor y la Santísima Virgen María. Bienvenidos a todos los que están muy sorprendidos que quiero hacer este video también en la lengua española. Tienen que darme un poco de tiempo para acostumbrarme también a hablar español porque no lo he hablado por 10 meses. Entonces estoy tratando otra vez. Vamos a hablar hoy sobre la oración. ¿Cuál es la forma de orar, de rezar, de hacer sus oraciones que yo recomendaría al hombre de nuestros tiempos, a las personas del siglo XXI, a las personas modernas, al hombre moderno? ¿Cuál es la forma? He tenido creo que 27 años o más, pero no lo recuerdo, 27 años de la experiencia de oración en mi vida. Recuerdo cuando tenía 7 años y nos preparamos a la primera comunión, alguien me dijo, creo que el día antes de la primera comunión, alguien me dijo, cuando recibes el Jesús en la hostia, en la Santa Eucaristía, haz una conversación con Él. Habla con Él por un minuto. Corazón al corazón. Así es oración. Una conversación con Dios. Esta conversación se puede hacer mental, en silencio, una oración del corazón, o vocal, de la boca. Yo siempre prefería hacerla en silencio, porque nunca quería que alguien sabía que yo rezaba o yo hacía oraciones. Siempre quiero que mi oración sea una oración en privado. Creo para mí es más íntima, más especial o más especial. Necesito subir. Muy bien. Oración siempre ha sido un misterio. Cada persona de la iglesia, o cada persona que está en la iglesia, o cada persona que regresa a la práctica de su fe en la iglesia católica, o una persona que está luchando contra sus pecados, sus debilidades, sus demonios, tiene una idea de oración. Y también hacemos oraciones, pero no recuerdo a nadie que me daba instrucciones cómo rezar cuando yo era niño, por ejemplo, o cuando yo era joven. Se hablaba mucho de oración en nuestra parroquia, en el pueblito. Rezaba la misa, el rosario, las estaciones de la cruz y otras oraciones, pero no sabía si lo hacía bien. No sabía si se necesitara sentar, arrodillar, estar de pie, nada de eso. Tenía que experimentar. Y ustedes también creo que han tenido sus experiencias o experimentos con la oración, con oración privada. Entonces, pero nadie me decía que tenía que buscar frutos buenos de la oración. Yo siempre quería frutos buenos, quería cambiar mi comportamiento, quería cambiar el sentimiento adentro de mi corazón, no quería sentirme rechazado por Dios, no quería sentirme acusado por Dios o por mi conciencia. En nuestros tiempos tenemos aún más confusión, en los tiempos modernos cuando tratamos oración. Las personas del siglo XXI, nuestros tiempos, todos parecen especialistas en oración. Y los que deben ser especialistas, los sacerdotes, nosotros, muchas veces no quieren hablar sobre oración. Quieren hablar sobre todo, pero no sobre oración. Son especialistas muchas veces de otras cosas. No sé por qué, son los siglos de nuestros tiempos. Ahora muchos dicen que hay que rezar solamente las oraciones en una manera carismática.
O por ejemplo con mucha emoción, mucha música. Hay que dormir en el Espíritu Santo y hay que despertarse en el Espíritu Santo. Otros dicen que hay que rezar solamente en silencio, en frente del Santísimo Sacramento, en una capilla, en silencio, con la Biblia. Otros dicen sin la Biblia. Otros que en el silencio y hacer notas. Otros que en el silencio y leer libros, por ejemplo. Mucha confusión, etcétera, etcétera. Otros dicen que hay que rezar solamente el rosario y las letanías y la Madonna Santísima Virgen María va a hacer todo por nosotros. Y nuestro ángel guardiano, cuando dormimos en la oración, él va a subir al cielo y presentar nuestras oraciones al Dios. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de rezar, de hacer oraciones para experimentar frutos buenos, para verdaderamente anotar un cambio en nuestro comportamiento? Para que podamos decir, por ejemplo, mirar atrás al pasado y decir, esto es como yo hacía cosas en el pasado y ahora tal vez lo hago, pero me siento diferente. No quiero hacerlo, me siento que quiero cambiar eso, estoy cansado de la manera de actuar en esta manera, con pecados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la forma de rezar que yo recomendaría al hombre moderno? Cada hombre por ahora. Y después vamos a hablar sobre diferentes maneras de rezar para diferentes personas, porque cada persona tiene su carácter, cada persona tiene su pasado, tiene su presente, tiene sus sueños, cada persona tiene su historia, su familia, cada persona es diferente, es única. Entonces, hay diferentes maneras de rezar para cada persona, pero creo que hay un fundamento para todos, especialmente la gente de tiempos modernos del siglo XXI. Creo que mi respuesta sobre oración no viene de mi conocimiento del tema de los libros, que he leído mucho sobre oración y ahora voy a enseñarlo a todos. Sí, he leído mucho, pero solamente para entenderme a mí, entender a mi aventura con oración y con Dios. Porque cuando rezamos en una manera distinta, nos aprendemos mucho sobre sí mismo, sobre yo, sobre mí. Aprendemos mucho entonces sobre la verdad de nuestra vida, aprendemos mucho sobre Dios. Entonces nos aprendemos mucho sobre el universo, sobre la gente, sobre la iglesia, sobre la realidad del mundo, sobre el pecado, porque entramos en una realidad de Dios, en la verdad, porque Dios es amor, pero Dios es verdad, es justicia, es santidad. Entonces he tenido mucha experiencia personal, como 27 años, y también he tenido experiencia con las personas de mis parroquias, entonces las parroquias en Estados Unidos, las parroquias con las comunidades hispanas, las parroquias ahora en Polonia. Entonces, y las experiencias de estas personas, ellos me han dicho sus experiencias de Dios, de tentación, del pecado, de la oración en diferentes maneras. He encontrado muchas personas que han rezado en una manera, no, ¿cómo se dice? En una manera carismática, otras personas solamente el silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es importante decir que la gente de los tiempos modernos, de nuestros tiempos, se enfoca muchísimo primero en el cuerpo. Ahora, si tienes dinero, si tienes tiempo, puedes hacer muchas cosas con tu cuerpo.
Hay miles y miles formas de hacer ejercicios y miles de diferentes dietas. Y si tienes dinero, si tienes tiempo, haces tiempo y estás muy disciplinado con los ejercicios y dietas y puedes organizar tu vida, todas tus actividades sociales, tu trabajo, tu tiempo de dormir, tiempo de descanso. También puedes organizar tus amigos, todo alrededor de las necesidades de tu cuerpo para parecer más joven, para parecer más atractiva o atractivo, para ser más seguro de sí mismo. Todo esto para hacer cosas a mi cuerpo. El cuerpo que pasa, va a morir un día. Pero cuando hablamos de los ejercicios espirituales, la gente quiere algo simple, fácil, emocionado, con mucho divertida y al menos que los haga perfectos y en los ojos de Dios sin mancha. Mis notas. Muy bien. Paciencia, por favor. Un poco ayúdenme. Pero eso, para poner en equilibrio, mi sugerencia sería que nosotros, nuestra oración en los tiempos modernos, tiene que costarnos algo. Costarnos algo, no dinero. No se necesita dinero, no se necesita un lugar especial. Se necesita el deseo del entrar a la unión con Dios, lo que es una acción más importante en nuestra vida para cada persona que cree en Dios, entrar en una relación con Él. Tenemos que sentir que hemos hecho un esfuerzo para Dios, para tener un balance en este tiempo moderno, para nuestra alma, a fin de que hayamos hecho una buena oración. ¿Qué significa costarnos algo? Para el inicio, para empezar nuestra aventura con oración, hay que hacer algo. Despertarse, por ejemplo, 10 o 15 minutos más temprano. 10 o 15 minutos más temprano. Ponerse en silencio. Estamos despertados, nos ponemos en silencio en los tiempos modernos. Es tan importante tener un tiempo cada día de silencio para pensar sobre Dios, para pensar sobre mi relación con Dios, mi relación con los demás, para los maridos, para el hombre y la mujer. Pensar sobre tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus niños, hijos, con los demás, trabajadores, amigos del trabajo, para pensar sobre ti mismo y tus acciones, tus pecados. 10, 15 minutos cada día. Para los que solamente van a la iglesia una vez cada semana, el domingo, hacer una oración aparte del domingo es un esfuerzo. Entonces hacemos un esfuerzo, un ejercicio espiritual. En silencio. ¿Por qué en silencio? Porque necesitamos silencio en los tiempos modernos. Hay mucho ruido. En esta casa parroquial, a donde viven los sacerdotes aquí en Polonia, a veces es muy difícil encontrar silencio. Pero Dios existe en silencio. Dios nos habla a nosotros en silencio. Dios se comunica con nosotros en silencio. Dios trabaja en silencio. Dios actúa en silencio. Dios quiere que estemos en silencio también para descansar en Él. Entonces empezamos con 10-15 minutos de silencio, que es necesario. Es un esfuerzo. Si quieres algo fácil, quieres que te den frutos de la oración en un plato, tienes que buscar otros canales del Facebook, del YouTube.
Entonces mi sugerencia es para el hombre del tiempo moderno, para empezar solamente. En una semana vamos a hablar sobre otras maneras de rezar. Y después de una semana de hacer eso, 10, 15 minutos cada día, no sé, en la mañana, en la tarde, depende de ti. Después de una semana de hacer este ejercicio espiritual, de ponerse en silencio por 10, 15 minutos, pensando sobre tu relación con Dios y tu relación con los demás y tus acciones, en una semana vas a tener una otra perspectiva al mundo, a ti mismo y a los demás, y a Dios. Entonces nos vemos en una semana. Por este tiempo, que Dios les bendiga. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Chao.